Hola a todos amigos de YouTube, ¿qué tal están? Yo estoy muy bien, mi nombre es Dayana para los que no me conocen. Gracias por estar acá un día más en mi canal. Hoy vengo con otro video de datos que quizás no sabías y recomendaciones de libros, pero en esta vez quiero hablarles de las hermanas Bronte. Espero que hayan visto mi primer video de esta temática. Hablé sobre mi escritora favorita, Isabel Allende. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan, busquen mis videos y lo vean porque disfruté mucho haciéndolo y creo que es un video que vale mucho la pena, especialmente si quieres leer algo más de literatura latinoamericana, realismo mágico y ese tipo de cosas. Ahora vamos a centrarnos en la vida, carrera y libros de las hermanas Bronte. La familia Bronte fue una familia dedicada a la literatura inglesa del siglo XIX. Ellas, ellas sacaron libros que en la actualidad son clásicos victorianos. Estos libros, a pesar de que son de una época muy antigua, de 1800 y tanto, son libros que si los lees en la actualidad te pueden servir de mucho. Estas hermanas eran demasiado inteligentes, demasiado asombrosas, muy capaces y los temas que tocaron son demasiado increíbles, especialmente para las mujeres, ya que estas eran feministas y tanto para esa época como para la época actual es muy buenos sus escritos. Así que bueno, quiero hablarles de la familia de estas chicas que se dedicaban en esto. Su popularidad, la popularidad de esta familia está basada especialmente en tres hermanas. Su padre, su madre, sus dos hermanas mayores, su hermano varón, también se dedicaban a la escritura. Pero en esa época era muy común que la gente lo haga, que los jóvenes escriban, porque lo hacían por diversión, por entretenimiento. Pero estas tres hermanas menores, que fueron Charlotte Bronte, quien nació el 21 de abril de 1816, Emily Bronte, que nació el 30 de julio de 1818, y Anne Bronte, que nació el 17 de enero de 1820. Estas tres hermanas son las más famosas de la familia. Quiero decirles que estas tres chicas, estas tres hermanas, tuvieron una vida un poco desastrosa, tuvieron una vida muy complicada, muy difícil. Ellas fueron unas increíbles escritoras y tienen muchas cosas en común. Su forma de escribir es muy parecida, pero también cada una tiene sus peculiaridades. Quiero hablarles primero de Emily Bronte, quien escribió Cumbres Borrascosas, que es el libro que tengo aquí. Cumbres Borrascosas es el único libro que escribió Emily, pero creo que es un libro que se hizo muy famoso y muy importante en la literatura, especialmente porque es un clásico y pienso que todo el mundo conoce este libro. Tal vez no lo hayan leído, pero saben de la existencia porque es muy famoso. Después Charlotte Bronte, quien escribió Jane Eyre, que es este libro que lo tengo por acá, que es muy conocido, de igual manera es un clásico muy bueno. De hecho, tengo una reseña de Jane Eyre acá en el canal. Si quieren verlo pueden ir y buscarla porque este libro me encantó y hice una reseña. Y también tenemos los libros de Anne Bronte, que han quedado un poco rezagados. Sus dos hermanas, Emily y Charlotte, han sido muy famosas, no así como Anne Bronte, pero les recomiendo que igual vayan y lean los libros de ella porque son muy buenos al igual que su hermana y deberían estar en la misma categoría. Son muy increíbles también. Sobre la vida de estas hermanas les voy a contar un poquito. Si les interesa conocer más a fondo sobre la historia de ellas, sobre su vida, les recomiendo un libro que se llama La biografía, la vida de Charlotte Bronte. Es de Elizabeth Gaskell y ahí se puede leer claramente todo lo que pasó Charlotte. Tiene muchas cartas personales de ella, pero también tiene retazos
de la vida de Anne y de Emily, donde te va a enseñar a apreciar a estas mujeres, no solo como escritoras, sino como mujeres, como seres humanos, y puedas admirarles más allá que solo figuras literarias. La vida de la familia Bronte fue terriblemente dramática y se puede apreciar mucho esto en los libros de estas chicas. Tanto Anne como Charlotte, Anne era la hermana menor y Charlotte, quien escribió Jane Eyre, se inspiraron mucho en su propia vida para escribir los libros. Además de las hermanas Bronte, ellas tuvieron un hermano también que se llamaba Branwell, quien sufrió alcoholismo y tuvo una vida de excesos un poco desenfrenada, que hizo sufrir mucho a sus hermanas. Ellas también tuvieron dos hermanas mayores que se llamaban María y Elizabeth Bronte. Ellas murieron más o menos a la edad de 10 años, muy pequeñas, en un internado donde también estuvo Emily y Charlotte. En este internado murieron sus hermanas y este suceso impactó muchísimo a todas sus hermanas, pero en especial a Charlotte, quien hace referencia en el libro de Jane Eyre. En la primera parte de este libro puedes ver una referencia a este tema, cómo morían las niñas, cómo no les importaba en estos orfanatos, en estos internados, donde no tenían comida adecuada, donde la limpieza no era la adecuada, donde se morían de frío, tenían muchas enfermedades. Entonces puedes ver y es impactante. Desde niña ellas sufrieron pérdidas, sufrieron la pérdida de sus hermanas mayores, sufrieron la pérdida de su madre y vivieron siempre alejados, vivieron en un ambiente de páramo, vivieron rodeados de la naturaleza y esto hizo que ellos se llevaran como que solo entre ellos, estuvieran muy alejados del mundo. Desde muy niñas demostraron tener una inteligencia increíble que impactaba a la gente, llamaba mucho la atención. Ellas venían de una familia que no tenían mucho dinero, por lo cual les tocaba trabajar. En esa época no era tan bien visto que las mujeres de sociedad, que las damas trabajen, pero las familias con dinero para nada trabajaban y las que no, lo mejor que podían alcanzar eran trabajar como institutrices. Entonces ellas se dedicaron a este oficio porque no les quedó más remedio, pero ellas odiaban trabajar de institutriz y este tema toca mucho en sus libros. Las tres no tenían buenas defensas, por así decirlo, en su cuerpo y pasaron la mayor parte de su vida enfermas. De hecho, fallecieron muy jóvenes. Primero falleció Branwell, su hermano, después siguió Emily y después siguió Anne. Y esto le causó muchísimo sufrimiento a Charlotte porque en un periodo de 6 meses perdió a sus 3 hermanos, lo cual fue terrible. Emily y Anne, cuando fallecieron, tenían entre 29 y 30 años y Charlotte no llegó a cumplir los 40 años. También, obviamente, murió demasiado joven y lo más triste de ella, imagínense en que sufrió la muerte de toda su familia y al quedarse sola, por fin se casó y muere embarazada antes de los 40 años. Entonces, la historia de estas mujeres es demasiado triste y es impactante como una vida tan triste y que se podría decir que se acabó toda su familia, dejó un legado tan grande y unas historias tan fascinantes que no te hacen sentir tanto el dolor que esas debieron haber sentido, sino que su imaginación iba más allá, te contaban cosas reales y crudas, pero sus libros eran impresionantes en verdad. Su mayor ilusión siempre fue ser escritoras y por suerte lo lograron. Y otra ilusión que ellas tenían para no tener que ser institutrices en otras casas y salir era abrir las puertas de su casa y dar clases a jovencitas. Pero esto no pudieron hacerlo. Ellas querían permanecer juntas, trabajar juntas y no pudieron hacerlo. Las primeras novelas que se publicaron, ellas usaron seudónimos para que todo el mundo piense que eran escritas por hombres, ya que estaba mal visto o era un escándalo en la época que las mujeres escriban.
Entonces, después esto impactó mucho a la gente porque no podían creer que libros tan buenos como estos sean escritos por mujeres. Así que bueno, el primer libro que se publicó fue el de Anne Bronte y se llamaba Agnes Grey, Después siguió Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. El primer libro que escribió Charlotte fue El Profesor, pero este no se pudo publicar, se publicó después de su muerte. Y el primero que ella logró publicar fue Jane Eyre, que es el libro que obtuvo como que más popularidad en la época, llamó muchísimo la atención y hizo que tuvo muchísimas ventas, fascinación por el público. Y después Cumbres Borrascosas lo alcanzó en popularidad. Estas son las obras más famosas de estas hermanas de la época victoriana. Luego Anne logró publicar La inquilina de Welford Hall y Charlotte 3 novelas más. Las tres tenían estilos similares, como lo había dicho, y generalmente hablaban sobre mujeres valientes, mujeres independientes, fuertes, que tenían el don de contar sus historias con muchísima pasión, dándole siempre el toque de guardar algún secreto o le daban un giro de trama que te impactaba. Tenían un don estas mujeres. Anne era la que más quería cambiar la sociedad en la que vivía, fue la que se atrevió a tocar temas muy controversiales en la época. También Charlotte y ella hablaban mucho de la igualdad de género, de ser independientes. Ellas debieron haber sentido una impotencia, en esa época debe haber sido muy, muy difícil ser mujer. Si ahora todavía no es que las mujeres tenemos las igualdades de condiciones con los hombres, todavía se siente un poco, pero en esa época en la cual no tenías ni voz ni voto, no servías para más que estar en la casa y cuidar a tus hijos, cocinar y servirle a tu marido, no servías para nada más, no tenías derecho de pensar lo que creías o defender tus ideales, no podías votar, no podías estudiar, no podías prepararte. Entonces, esas debieron haber sentido una impotencia muy grande. Cumbres Borrascosas es la única novela de Emily Bronte. Es una novela siniestra pero fantástica que les recomiendo mucho que lean. Anne publicó dos, Agnes Grey y ¿cómo era esta? La inquilina de Welford Hall. En la primera habla mucho sobre el papel de una mujer siendo institutriz. Y también aquí en la inquilina de Welford Hall pone toda su furia y su crítica a la sociedad donde vivía. Charlotte escribió El Profesor, después escribió Jane Eyre, después Shirley, que es otra novela que les recomiendo. Y esta de Shirley debe tener, no la he leído, pero quiero hacerlo porque me llama mucho la atención, especialmente porque fue escrita en los 6 meses en que perdió a sus hermanos. Y su última novela fue Villette, donde nota la madurez literaria que ella alcanzó. Existen muchas adaptaciones de películas, pero hay demasiadas, o sea, hay un montón de Cumbres Borrascosas y de Jane Eyre, que les recomiendo que vayan y las vean. Si no quieren leerlos los libros, vayan y vean las películas. Ahora quiero decirles que no se asusten porque son clásicos. No se asusten y digan, ay, no voy a entender, o no voy a poder, o me va a aburrir, o no. Porque por algo son clásicos y te identificas aunque no estés en la misma época. De hecho, te transporta a otro escenario, te transporta a otro tiempo y eso es muy bonito. Su vestimenta, cómo vivían, sus casas, todo meterte en esa historia es hermoso. Yo amé especialmente el libro de Jane Eyre y es como si te gusta, pienso, Jane Austen, te va a gustar cómo escriben las hermanas Bronte. Así que aventúrate en esto. No es difícil entender los libros para nada. Los entiendes súper bien. Te recomiendo que obviamente estos libros los leas en tu idioma natal. Si tu idioma natal es el español, léelos en español. Si tu idioma natal es en inglés, léelos en inglés, pero no te aventures como si sabes algo de inglés o quieres practicar, ponerte a leer Jane Eyre en inglés. O sea, yo creo que ahí sí vas a tomarle como hastío y no te va a gustar para nada. Puedes empezar
Si quieres empezar con Anne Bronte, puedes empezar con La inquilina de Whitehall Hall, que es pequeñito y es el más fácil como que de entender. Si quieres Emily, puedes empezar con Cumbres Borrascosas, y te recomiendo que empieces con Jane Eyre para Charlotte, y después puedes leer Shirley, puedes leer El profesor, pero deja al final Villette porque es el libro como más complejo de los que han escrito ellos. Y quiero decirte por último que en la actualidad su casa fue convertida en una casa parroquial en Hallowheart, y es un museo que acoge, es un museo de peregrinaje que acoge a miles de turistas cada año. Así que si tienes la oportunidad, anda y visita el Museo de estas Hermanas porque debe ser impactante. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó este video, dale like, compártelo con otras personas. Déjame en los comentarios de qué otro escritor, de qué otras escritoras quisieras que hable. Y dime qué tal te parecieron los libros o las películas, si te animaste a leerlos o a verlas. Y nos vemos la próxima en un siguiente video. Bye.